Hola, somos Lumon, Lucia Almendra. y estamos aquí continuando la saga de A-Tip. Vamos a pasar a Zero Fever Part 3. Todavía nos queda un poco de recorrido, pero estamos en ello. Yes. Acabamos de ver I Am The One, Bunoria, I am the one. Fireworks. Yes. Que hemos visto otra vez al señor. Señor de blanco. Señor. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Nada, ninguna buena intención. He's very suspicious. Yes, very suspicious. Y ahora vamos a reaccionar al teaser de teaser de Déjà Vu y al enví de Déjà Vu, que no sabemos qué esperar. ¿Déjà Vu de qué? Bueno, déjà vu ya de por sí nos dice mucho, ¿no? Claro. Porque un déjà vu es... Algo ya visto. Sí, algo que ya hemos visto que se está repitiendo. Déjà Vu. Decirlo. A lo mejor tenemos alguna respuesta, como es un déjà vu, Por favor. por favor. Tengo tantas preguntas. Aunque sea un déjà vu a la pelea de Ming y Jongho. Exacto. Tenemos todavía muchas Queremos incógnitas. verla. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver el teaser primero, a ver qué nos cuentan. Esto así, no parece como una cara que está así. Sí, un Un poco, poco sí. creepy. Bastante creepy. ¿Verdad? La No estoy verdad loca. que Gracias. Vamos a ver. Son guacoletitas. Son agentes secretos. ¡Coletita! Mira, Mingy ya está, ¿ves? No, he's back. Ya, he's back. Oh, pero mira, aquí por lo menos la ciudad no está en ruinas. O sea que esto tiene que ser efectivamente déjà vu en el pasado. O sea, yo creo que es en algún momento intermedio de lo que hemos visto del pasado de ellos preparándose para el viaje, en el sitio tal cual. Y ya en este futuro destrozado, ¿no? Porque sí, en algún hay momento vida. vamos a tener que tener un timeline Ya, de dónde creemos que está cada envy. que está cada envy. ya, totalmente. Visual. Sí, pero bueno, esto parece que está en medio. Está en medio. Porque no son ellos en el instituto. No. O sea, parece que ya se han reconciliado y están en esta misión que han hecho y tal. Yes. Y bueno, y escuchamos de fondo lo que es la canción de Déjà Vu. Sí, aquí tienen como... Es como si los estuvieran observando. Exacto. Yes. Les están observando. Hay muchos coches, Mm. por lo cual parece que se tiene el pasito este. Y luego parece todo como... Hemos pasado de posapocalíptico a como Pre-apocalíptico. como cyberpunk. Ajá. Tiene un poco de cyberpunk. Sí. Interesante. Busquemos respuestas. ¿Qué? No, casi me cae. ¿Ok? Ok, let's go. Busquemos respuestas. Yo sigo diciendo que están como en un punto intermedio, antes de Fireworks. Ok, nos vamos Ok. a las flores. Esa es la canción un poco guarreo. It's very sexy. I'm thirsted by desire. O sea, esto yo no sé si tiene que ver con la storyline. ¿No? Ahora mismo. Bueno, Violet Your Illusion Y mariposa. en amarillo con la mariposa. Muy bien. Ok, ¿ves? Hasta en un futuro tienen grandes cosas. Sí, Esos son los que les están mencionando. Oh. Ajá. Es que no me podéis seguir como de espías que os están siguiendo y luego en este plan. Aquí. Tiene como mentes muy sensuales. Sí. Es muy diferente para todo el cramping y toda la intensidad que hemos visto hasta ahora. That was very sexy on my ear.
Ay, niño. Las lyrics. Bueno, otra vez vemos aquí este estercolero de coches. Como siempre, los detalles de los outfits es que son geniales. O sea, me encanta cómo hacen capas, las partes que se abren. Which place and which time? Eso digo yo. Sí, no sabemos dónde estamos. Yongo ha explotado. Estamos en el... ¡Ah, Jalati! ¡Ah! ¿Es Yosa? No, ¿Coño? también. Pero era Yosa el que estaba atrapado. Pues, ha cambiado de lugar. Intense. Very intense. Por cierto, en el fandom estas dos son novios. Creo que es un secreto a voces, pero por si acaso. Nos gusta un drama, un perreo bajo la lluvia. Es decir, very sexy. Like, give me. Yes. Ah. Okay. ¡Ah! Eso es turbulento. ¡Ah! Amo esta canción. It's heartbreak. No, it died. Why? ¿Por qué rodaste? Suffering. ¿Por qué rodaste con él? Es de cristal. Probablemente estaba escapando de algún sitio con él, pero me gusta, no lo paré de viajar y simplemente cayó. Oh, esto es drama, esto es pure drama. Yes. I love her. Muy confundida. Es que Muy confundida, muy horno. Policía. debo decir que estuve... El baile sensual me distrajo un poquito. Así luego no nos enteramos de las cosas. A ver. Sí, es que solo puse atención a eso. Sí, no me Pero entendía. mira, hay cosas importantes que están hablando todo el tiempo que no saben si es realidad o ilusión y están como en esta especie de limbo, ¿no? Ellos están confusos también, lo dicen, entonces gracias, nos sentimos apoyados. Thank you, sí. Pero mira, súper importante este momento con que esto dicen, se siente como si estuviese en un sueño dentro de un sueño. Con la mariposa y el fondo amarillo de ilusión. Exacto. Con lo cual ya nos están haciendo referencias a que esto, ¿qué está pasando? Sabemos que les están observando por el dron este que va por las cloacas. Digamos porque están en las cloacas, están escondidos. Sí, están es como escondidos. una operación, además van un poco rollo espía, ¿no? Espía sexy. Y tenemos también las luces rojas que nos indica la presencia de los jalatis de alguna manera. Hasta ahí puedo leer, porque ya luego empiezan a hacer así cosas. El baile sensual distrae. Qué bien lo hacen, es maravilloso. Me gusta mucho en cuanto a baile sensual o concepto de baile sensual, porque estamos muy acostumbrados a placa en tu cara. Claro, Esto es muy como... lo suficiente. Se toca mucho el cuello, lo cual es muy sexy. Sí, pero ya su carisma, ¿no? Su propia presencia escénica ya trae sensualidad. Sí, bueno, es que este señor sin más. Sí, esta persona es una guarra. Es decir, cuando este empezó... Este señor es el que pide que le ladren en los conciertos. Señor. ¿Vale? Él pide que le Yo ladren. te ladraría. Entonces, Lo entiendo. partimos de esa base. Punto importante que ahí se le ve que está sufriendo, no sabemos si es en referencia a su pelea, porque no está hablando de ello en las lyrics. Y luego Yongo explota. Con lo cual podrían ser sus pensamientos. Y me gusta cómo Yosa en este plano está mirando a cámara diciendo ¿te acuerdas de mí? O sea, que se nota igual que en el videoclip de Illusion este que está buscando, ¿no? Como la salida y tal, es como
que él es consciente dentro de los bucles temporales que haya, lo que sea, ¿no? Eso Me distraje un poco porque justo fue en Almendra, está bien. Oh my god. ¿Cómo te voy a explicar yo la Demon Line? ¿Cómo te voy a poner yo Cyberpunk? Que son ellos siendo Cyberpunk, un baile de sillas, Almendra, un baile de sillas con poca ropa y muchos body rolls. ¿Cómo te explico yo eso? Madre mía. Pero mira, me encanta que normalmente tú tienes un montón de comentarios que hacer y tú estás aquí como... Lo siento, yo di mi comentario, es decir, el baile sensual me distrajo y no he puesto atención a nada. ¿Por qué Hong-Jung está encerrado? ¿O esta está la primera visita? Porque vemos al... vemos a Hong-Jung fuera y viéndose a sí mismo encerrado. Bueno, a su Halatiz encerrado. No sabemos si es una visita, no sabemos si es... A ver, asumimos que estamos en el futuro, con lo cual algo ha pasado. Algo ha pasado, pero tal vez, esto no lo sé, tal vez como han tenido comunicación, puede que se hayan creado como dos líneas paralelas de timelines. Entonces puede que en un timeline Yo-san esté encerrado y en otro timeline sea Hong-Jung. Ya, necesitamos más información de qué ha pasado porque están encerrados. Es decir, nos tienen que dar más, por lo menos para mí. Para mí también. Nos tienen que dar más explicaciones de cómo funciona exactamente el viaje en el tiempo. Creo que esto ya te lo he comentado, pero es... Porque hay diferentes teorías del viaje en el tiempo. Esas teorías de que es todo un bucle. Es decir, que... Esto lo explica muy bien en esta serie de televisión. ¿Cómo se llama? De los hermanos, que todos tienen superpoderes. Que no son hermanos, que nacen así inesperadamente. Los de Gerard Way. ¿De Umbrella Academy? Ajá. ¿Sí? Ahí hay un episodio que lo explica muy bien. Pero es como... si tú viajas en el tiempo y cambias el tiempo, ¿cómo viajas en el tiempo? Luego regresas a donde has venido o sigues y se genera una nueva claro, línea temporal. es decir, ¿cómo viajas en el tiempo? Si es un bucle, después está como la línea, lo que explican un poco como en Avengers, que es como si cambias una cosa se abre otra línea de realidad en la que has cambiado y esa corre, pero la que tú existes, la que tu ser existe, sigue corriendo. Es decir, tú no puedes cambiar tu pasado. Ya, bueno, pero lo de Avengers es complicado porque luego está toda esta cosa de la gente que va cancelando líneas temporales. Bueno. Claro, pero es que, es decir, hay muchas teorías de cómo es el viaje del tiempo. Entonces aquí, teniendo estas teorías, ¿cuáles? Ya, aquí se supone que es una cosa más simple porque solo hay presente, pasado, futuro. Y Pues son los del futuro los que vienen a buscar a los del pasado para que, yo creo que en su camino, arreglen el futuro. Vale. Entonces, lo que podemos decir es que Yo-san en algún momento estuvo en esa caja y ahora, en este momento temporal en el que estamos en Déjà Vu, Hong-Jung está. Aunque no sabemos si es en el momento temporal que hemos visto en todo el video. Porque importante, el Yo-san que está en la caja es Yo-san. Aquí Yo-san, está el Halatiz Hong-Jung. Claro. Que son cosas diferentes, por eso no entiendo. Y luego al final del vídeo vemos un momento impactante, claro, en el que sale Yo-san con el Cromer cuando el que tiene el Cromer es Hong-Jung. Así que podríamos idear que de alguna manera Yo-san le ha robado el Cromer a Hong-Jung y ha intercambiado lugares. Pero este es Halatiz Yo-san o no, este es normal. Yo-san? Entonces le ha robado el Cromer a Halatiz Hong-Jung? Yes. I don't know. I'm just... Confused? Yeah, we are very confused. Tenemos más preguntas, es decir, la vamos añadiendo a nuestro pool de preguntas. Ya. A ver, voy a intentar hacer algún tipo de comentario crítico a eso. Yo he dicho muchas cosas, ya lo puedes dejar, así que... Es decir, puedo volver a recalcar que en el momento en el que están bailando hay mucha arquitectura en el techo. Sí, lo mismo que comenté la última vez, pero eso es para que visualmente ellos se vean más localizados en el lugar y no se vean tan perdidos en el espacio. No entiendo la referencia de los coches. ¿Por qué hay tanto coche? Yo creo que es para mostrar las mismas localizaciones que los envíos anteriores, porque en I'm the One también era algún tipo de
Porque aquí, vertedero, cosa, ¿sabes? digamos que hay dos cosas, el lugar donde están bailando y el de los coches. Entonces es como, debería tener más. Porque es como, vale. Yo creo también Sí, ¿qué son las que también nos señala de que Pero están a las ese afueras también son. de este sitio al que quieren llegar, Sí. ¿no? Porque siempre están o bajo el suelo o a las afueras, alejados, en poblados, en cosas, ¿no? O sea que de alguna manera nos hacen saber que no están en su destino final, su destinación final. Este corte de edición es Sí, este. con el ya. Very nice. Además piensa que esta es la reincorporación de Mingy. O sea que todo el mundo está, ¡yeah, Mingy! Señor Mingy, es decir, se viene vías. Yes. entonces sí, lo único que no me gustaría saber por qué tomaron la decisión de coches. Solo porque yo quiero saberlo. Ya, sí, la verdad es que... Porque es cierto que lo bueno es que los vemos apilados en el background y nos dan como mucha textura y muchas cosas distintas, entonces se ve interesante, teniendo en cuenta que este es un lugar como abierto, entonces nos centra la vista en ellos. Sí. Entonces esa puede ser una de las razones. Pero... Al menos la centro, tío. ¿Quién tenía un crop top? No, crop top Yours también lleva como una parte abierta. Entonces cuando se mueve... Tiene como la cadena esto, ¿no? No, tiene una apertura, mira. Sí, pero tiene también una cadena. Flocky, La Flocky, cadena, ¿dónde viene? Flocky, baby. Ven. Es que había un... Bueno, da igual. Mira, yo. ¿ves? Sí, pero no tiene... Espera. Es que había un... Bueno, da igual. La parte del baile estaría. Sí, eso es todo lo que tengo que decir. Creo que eso sí. Bueno, es interesante, perdón. En esta parte como de... Es un déjà vu. de- Jungkook está teniendo un déjà vu con lo de Honjung. Con el jalao Honjung. O sea, so we don't know shit. Tranqui. Esta parte de aquí como en el... Explosión. No sé, en la Viaje astral. galaxia. Hay como referencias a cosas, es decir, forman figuras. Porque aquí está el Este Cromer, Cromer. esta es una tierra. Es un coche, luego este es como un ¿Mariposa? astronauta, una mariposa, no sé, hay distintas cosas, si tenemos eso, pero son distintas cosas. Ajá. Es solo para darnos. las Bueno, preguntas. del coche lo único que sabemos es que el hermano de Juno tuvo un accidente de coche. ¿Qué es esto? ¿No era una Como silueta de Jungkook? Porque aquí Jungkook explota hacia así... Vale, es su puede, silueta. vale, puede Sí. ser. Mm. Vale, ¿y qué sigue? Entonces Jungkook es como la puerta. ¿Ves? Aquí hay como dos planetas. Aquí. Entonces podemos asumir que son dos realidades. Claro. Y es eso. Interesante. Still, no va a ser. Solo más preguntas. Bueno, Solo más preguntas. la conclusión de esto es que el Cromer se rompió. Bueno, habrá que ver. Este Cromer se rompió. Es decir, claramente, it died. It died. Aquí. We need more Pero information. la cuestión es que como se puede viajar en el tiempo, el Cromer está vivo en, Claro, pero, en otros. pero el partes del Cromer tiempo. es la herramienta de viaje. Sí, pero es decir, él no va a poder viajar, pero el Cromer, es decir, la Sí, existencia sí. del Cromer está en otras partes. Entonces Efectivamente. pueden viajar los otros. Yes. Lo bueno de viajar en el tiempo. Bueno, decidnos qué pensáis. Sí. Responder nuestras preguntas, por favor. Creo que cada vez estamos más confusas. Sí. Solo podemos seguir adelante, Almendra. Es decir, yo estoy disfrutando Al menos está ahora como... del baile sensual. You get déjà vu. Pues nada, seguiremos avanzando. Sí, si queréis que veamos algo en especial, dejadnos Ya en le los enseñaré comentarios. Cyberpunk en su momento. Cuando lleguemos al The World Movement ya te enseñaré Cyberpunk y ya... Intentaré concentrarme en algo que no sea bailes. Lo intentaré, no digo que lo voy a conseguir. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.